nosotros, ya están listos para hacer su presentación. Tenemos la oportunidad en este caso de presentar el caso de la Universidad Corporativa a Ecosistemas de Aprendizaje Organizacional, el caso CENER, presentado por la Universidad de Mondragón. Bienvenidos a FIAD. Muchas gracias, y solamente añadir que por la Universidad de Mondragón y Irache, en representación de lo verdaderamente importante en esto, que es precisamente la empresa CENER. Simplemente, mientras que hagamos la presentación, agradecer, pues, como todo el mundo, la invitación aquí a FIAD y un placer compartir nuestra experiencia colaborativa entre las dos instituciones. Y adelante, Irache, cuando quieras. Perfecto, pues nada, buenas tardes, buenos días a todos. Yo soy Irache Angulo, responsable corporativa de formación en la empresa CENER. Entonces, lo primero que vamos a hacer es daros como unas breves pinceladas de las dos organizaciones que estamos hoy aquí, la Universidad Mondragón y CENER, para que os permitan entender un poquito mejor el proyecto y el punto de partida del mismo. Entonces, CENER es una empresa familiar fundada en el año 1956 en una ciudad del norte de España, en Bilbao, pero bueno, hace ya 20 años que apostó por la internacionalización. A día de hoy somos un grupo de empresas que opera en diferentes ámbitos de la ingeniería, pues en el área aeroespacial, infraestructuras en transportes, energías renovables y ingeniería naval, que realmente fue el origen de la empresa. Quería remarcar tres características fundamentales de la compañía. Una de ellas, y que también ayudan a entender un poquito y enmarcar el proyecto en sí, una es la independencia, el no depender de ningún grupo financiero, pues bueno, pues permite que esa idea originaria de CENER, de apostar por la ingeniería, se siga manteniendo a día de hoy. Otra es la innovación, ya que sin ella y sin haber evolucionado en los productos que ofrecemos al mercado, pues hubiera sido difícil mantenernos tantos años. Y otra, pues es la calidad reconocida por nuestros trabajos. Nuestros clientes saben que nos gustan los retos complejos y con un fuerte componente tecnológico y bueno, por el que siempre respondemos, ¿no? Otra característica muy importante que define también el proyecto es la cantidad de personas que tenemos con estudios universitarios. Se puede ver ahí en una gráfica que, bueno, pues que algo más del 75% de la plantilla son bueno, o ingenieros superiores según ahora el Bolonia, pues son másteres, o ingenieros técnicos, que son los grados por Bolonia, ¿no? Luego también eso, una foto rápida de dónde estamos ubicados en el mundo. Aunque empezamos en España, estamos ya con presencia tanto en América como en África, como en Asia, y por supuesto ahí donde nos surgen proyectos, que suele ser en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues esto así como en cuanto a CENER. José Luis ahora os va a dar unas pinceladas también de la Universidad de Mondragón. Simplemente por contextualizar un poco qué es la Universidad de Mondragón y dónde se engloba dentro de ese concepto que es la Corporación Mondragón, que está compuesta por 261 cooperativas, donde somos más de 8.500 personas, con 4 áreas, 4 rublos, como se dice en Latinoamérica, y donde una de esas divisiones, que es la parte de conocimiento, donde se englobaría pues la Universidad de Mondragón. Al final estamos hablando de una universidad relativamente pequeña, con no demasiado, estamos hablando de unos 5.500 alumnos, pero como característica principal yo diría que es la cercanía con las organizaciones, y como muestra mostramos pues ese concepto de que el 21% de nuestros ingresos vienen a través de proyectos como el que ahora queremos compartir con todos vosotros y todas vosotras. Una universidad donde los propios alumnos son socios de la cooperativa, son dueños de la propia universidad, junto con empresas y junto con nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Bueno, pues también empezar un poco por el principio del proyecto. Realmente nosotros, cuando contactamos con José Luis y con la Universidad Mondragón, lo que buscábamos era cambiar el modelo de aprendizaje que teníamos en CENER hasta ese momento, ¿no? Era una gestión basada puramente en los cursos, en los planes de formación, y lo que queríamos es evolucionar a que el conocimiento fluyera en todas las áreas de la organización y poner el foco en las personas, ¿no? En sus inquietudes
y en potenciar su desarrollo profesional. Y bueno, pues para ello queríamos crear nuevas experiencias de aprendizaje. El proyecto, el comienzo fue realmente un análisis de la situación, de lo que teníamos en SENER hasta el momento, y nos encontrábamos algo que ya intuíamos, pero que se mostró como más evidente, ¿no? Era que el aprendizaje se daba por las disciplinas y por las diferentes áreas de conocimiento. Y bueno, pues a veces veíamos que incluso dos partes diferentes de la organización ponían esfuerzo en lo mismo sin saber que ya se había trabajado o que se estaba trabajando en ello, ¿no? También nos encontrábamos eso, que en las diferentes áreas de conocimiento o disciplinas tenían desarrollados metodologías muy diferentes y bueno, y con ritmos también muy, muy diferentes. Había personas o áreas más innovadoras con metodologías más actuales y otros, bueno, pues que estaban totalmente desactualizados. Una preocupación también que nos salía muy habitualmente cuando hacíamos las encuestas de clima es que, a pesar del esfuerzo inversor que siempre ha hecho SENER por esa característica, decíamos, de innovación y el componente tecnológico, siempre salía en las encuestas de clima que la formación bueno, puntuaba en cuanto a satisfacción pues un poquito baja, ¿no? Entonces, lo que veíamos es que realmente había mucho esfuerzo en el autodesarrollo de las personas con o supervisión del manager, pero faltaba crear esos itinerarios formativos e incluso un aprendizaje más social, algo que es mucho más habitual con este nuevo método que os vamos a presentar y que José nos va a presentar ahora. Claro, cuando SENER se acerca a nosotros, el planteamiento que se hace es, estamos pensando en este concepto de escuela SENER en un concepto de universidad corporativa, ¿no? Y aquí, si hay algún compañero o compañera académico que me perdone por lo que voy a decir, pero nuestro planteamiento es: vamos a copiar todos los defectos que tenemos en las universidades y los vamos a trasladar a una empresa. Entonces, partiendo de que evidentemente el concepto de universidades corporativas tiene beneficios y ciertos prejuicios o ciertos perjuicios, decidimos apostar, y aquí hay que dar, yo creo que gracias y reconocer el mérito y la apuesta de innovación, como recalcaba antes Irache, por un nuevo concepto que era el de los ecosistemas de aprendizaje. Y desde la Universidad de Mondragón hemos definido un modelo propio de ecosistemas de aprendizaje que pone el centro del aprendizaje está en las personas. Diseñamos por las personas, con las personas, como veremos más adelante, y a partir de ahí partimos de que los compañeros anteriores hablaban del modelo 70-20-10. Nosotros pensamos en 5 estrategias de aprendizaje que incluyen el aprendizaje formal, pero que también hablan del experiencial, del acceso a expertos y el aprendizaje social, teniendo en cuenta la tecnología, los procesos que tienen que dar soporte al aprendizaje organizacional y el modelo de gobernanza. Y con 2 factores que yo creo que son especialmente relevantes. Yo creo que la pandemia ha puesto de relieve, evidentemente, lo importante del contexto, pero una palabra importante que surgía era la cultura de aprendizaje, ¿no? Antes mi compadre Javier Martínez, a primera hora de la tarde, hablaba del concepto de cultura de aprendizaje, que es algo que yo creo hemos trabajado durante el proyecto, ¿no? Vale, bueno, pues en el proyecto en sí decidimos lanzarnos con 2 ecosistemas, ¿no? Así pues en forma de piloto para probar y aprender. Realmente eso es lo que ha sucedido, ¿no? Desde los 2 primeros que hemos hecho hemos ido evolucionando y añadiendo cosas nuevas, ¿no? Viendo lo que funcionaba más y menos. Entonces, quisimos lanzar estos 2 pilotos, cada uno en un área representativa de SENER, porque al principio he dicho que somos ingeniería, pero he pasado un poco por alto que también somos ingenieros constructores, ¿no? Entonces, bueno, pues quisimos lanzar un ecosistema con los jefes de área de construcción. Son personas con una rotación alta, siempre están, pues obviamente en obra, y es difícil transmitirles nuestra cultura y nuestro saber hacer, ¿no? Y luego, por otro lado, cogimos a lo que nosotros llamamos ingenieros responsables de disciplina. Es un rol clave dentro de la organización, ya que tiene un fuerte componente tecnológico. Entonces, dentro de la escala de los proyectos de ingeniería,
son la persona de referencia en el proyecto de un área de conocimiento, porque en un proyecto suelen intervenir varias áreas de conocimiento de ingeniería, entonces es el responsable de un área de conocimiento y a la vez supervisa a todos los especialistas de ese área que participan en el proyecto. Entonces, bueno, por estas dos características o estas características que hemos dicho, elegimos estos dos pilotos. Y aquí lo que hicimos fue pasar este concepto que es el actual, el de Campus Sofía, en un proceso de co-creación con usuarios, teniendo en cuenta estos colectivos que antes mencionaba Irache, donde seguimos un poco este proceso en base a metodologías Agile, que es otro concepto que ha salido antes con los compañeros de Arcos Dorados, donde lo que fuimos fue diseñando los diferentes y co-creando las diferentes partes que componen un ecosistema desde desarrollar, como decíamos, la cultura de la responsabilidad en el aprendizaje, desarrollar los entornos personales de aprendizaje, hasta llegar a cuál es el modelo de gobernanza que entendíamos que tenía sentido pues, para cada uno de los colectivos, ¿no? Y quizás una particularidad del proyecto era que más allá de los talleres de co-creación, tanto mi compañera Nerea Sánchez como yo pasábamos 2 días pues, trabajando con Irache, con su departamento, para entender la cultura SENER, para entender cuáles eran las lógicas y las metodologías que podrían tener sentido a la hora de diseñar estos ecosistemas de aprendizaje. Bueno, pues como hemos dicho antes, empezamos con 2 pilotos, pero a día de hoy hemos creado unos cuantos más, ¿no? Ahí podéis ver que creamos luego también un ecosistema para los managers. Para nosotros será una figura clave para potenciar esa cultura del aprendizaje y creíamos que ellos mismos tenían que vivir un ecosistema. Hemos continuado también con ecosistemas de ingeniero de proyecto y director de proyecto. Son otros 2 roles fundamentales en el área de los proyectos. Por supuesto, el director de proyecto es el que está a la cabeza y luego por debajo el ingeniero de proyecto junto con este director de proyecto tiene una labor de gestión. El ingeniero de proyecto es el que coordina toda la ingeniería y también tiene esa gestión de personas. Delineantes también es otro rol, bueno, delineantes, técnicos o modeladores, como están evolucionando ahora, es otro rol con el que también estamos trabajando. Y lo que sí que hicimos del piloto inicial es evolucionar y en lugar de trabajar exclusivamente con los jefes de área de construcción, lo hemos hecho extensivo a todo el área de construcción. O sea, que en este caso es un ecosistema que no está vinculado a un rol, sino a un área global de la compañía como es la construcción. Entonces, en estos ecosistemas que hemos hecho, pues trabajar con diversas metodologías. Algunas muy disruptivas, con la primera que aparece ahí, que es la del Cineforum. Bueno, pues es una metodología que pues quizás con algo menos seguimiento que las demás, pero las personas que participan pues siempre relatan que salen muy satisfechos de ella, ¿no? Luego, por supuesto, otros aspectos que trabajamos mucho es el compartir las buenas prácticas, todo ese conocimiento que hay, que decíamos que queríamos romper esos hilos que había, pues está empezando ya a fluir y entre diferentes áreas se comparte lo que hacen unos, lo que hacen otros. Hemos creado también lo que nosotros llamamos el Talent Gym. El Talent Gym es un área, bueno, es una parte en la que trabajamos realmente de todas las soft skills, ¿no? Ahí saben que los participantes está fundamentalmente dirigido a los gestores de personas, ¿no? Saben que todos los meses tienen una sesión en la que van trabajando en pues, diferentes áreas de gestión de personas, de comunicación y que ellos también van compartiendo. Hemos querido hacerlo así con sesiones cortitas porque una de las cosas que notamos es que al final el día a día nos puede y muchas veces cuando queremos hacer cosas muy extensas en formación pues se acaban fracasando. Entonces intentamos hacer cositas más breves. Y luego también, pues bueno, los webinars han sido la estrella fundamentalmente, pues bueno, pues porque con el confinamiento ha sido difícil poner en marcha determinadas metodologías y hemos trabajado mucho el webinar a través de Teams, que es una herramienta corporativa, workshops.
Y bueno, hay que aparece el OQAW, es One Question a Week, dentro de los canales que tenemos para socializar, pues lanzábamos una pregunta dentro de un ecosistema y entre ellos mismos, preguntas de necesidades que ellos tienen en el día y entre ellos mismos se contestan y se resuelven. Pues yo lo hago de esta manera, de esta otra. Bueno, pues ese tipo de metodologías funcionan muy bien y por supuesto también el e-learning, que tenemos una plataforma para ello. ¿Y qué aprendizajes extraemos de todo este proceso y del tiempo que llevamos y lo que llevaremos, ¿no? Algunas muy claras, que es la importancia de trabajar con los usuarios el diseño, incluir a los propios aprendices en este proceso de creación de su ecosistema. No rendirse a la primera, el cambio hay que entender que es un camino. Muchas veces intentamos que las cosas impacten desde ya y es como comparar nuestra foto de hoy con la de ayer. Quizás tenemos que mirar la foto con que éramos hace 1 año, 2 años. No darle continuidad a los ecosistemas y yo creo que hay cuestiones que hemos ido aprendiendo en función de qué tipo de metodologías queremos impulsar, si son más formales o informales. Irache hacía antes el Cineforum. Cineforum es una actividad de aprendizaje informal que parte mucho más de tener una cultura que lo fomente que el aprendizaje formal, que muchas veces tiene más sentido empujarlo desde la propia estructura y lo que decía, el rol de los managers, ¿no? Mucha importancia el rol de las personas internas como expertas en la co-creación de contenidos. Y yo creo que cuando decía Irache hablaba de e-learning, pues quizás un 50% de los contenidos que existen en la plataforma e-learning han sido creados por los propios profesionales, las propias profesionales de SENER, ¿no? Bueno, pues aquí un poco ya lo hemos ido adelantando a lo largo de la presentación en cuanto a componentes así tecnológicos que nos ayudan para poner en marcha los ecosistemas y nuestro campus Sofia, pues tenemos fundamentalmente, nos apoyamos en Moodle. Nos pilló, como os decía antes, toda la pandemia y todo el confinamiento trabajando en una plataforma que soportara todo el contenido que estábamos creando. Y bueno, lo tuvimos que acelerar en un tiempo récord y el 30 de marzo fue el lanzamiento oficial de nuestra plataforma e-learning. Salimos con un catálogo de conocimientos técnicos de ingeniería de más de 500 cursos contratados a través de un proveedor externo, también con formación en habilidades personales, pero como antes decía José Luis, un contenido también muy importante que eran contenidos propios. Es verdad que iniciamos con contenidos propios al principio pues mínimos, pero a día de hoy pues está siendo, bueno, están viendo las bondades y que haya un único punto en el que canalizar todo el conocimiento y demás, y cada vez todas las disciplinas están subiendo sus sesiones de compartir y de conocer a la plataforma Moodle. Entonces, por lo tanto, podemos decir que ha sido todo un éxito, tanto por el uso, porque nos ayudó también mucho ese confinamiento para que las personas siguieran formándose a través de esta plataforma de e-learning, pero también por lo que decía, por esa generación de contenidos. Y luego, por otro lado, pues tenemos Teams, que como decía antes es nuestra herramienta oficial para hacer videoconferencias y para comunicarnos. Y entonces, dentro de los ecosistemas, pues lo utilizamos tanto para hacer las comunicaciones oficiales, para informarles de novedades, de actividades que se vayan a llevar a cabo, pero luego también eso, para poner el foco en ese aprendizaje social, en esa actividad, en esa metodología que decíamos antes de One Question a Week, en resolverse dudas entre unos y entre otros. Bueno, pues esta es la herramienta fundamental para compartir y generar esos foros, ¿no? Y decir que para mí, o lo que nos dice la experiencia, es que estos procesos vienen muy ligados, yo creo que hay que enfocarlos como la gestión del cambio. Muchas veces las tentaciones cuando queremos cambiar el aprendizaje en las organizaciones viene en esa última parte de cambiar sistemas y procesos, ¿no? Introducir nuevas metodologías, introducir nuevos métodos, nuevos contenidos, introducir tecnología. Pero al final es un proceso que tiene todas estas vertientes en ese proceso de cambio. Lo primero está en el rol de las personas en su propio aprendizaje. Hemos descubierto que hay que acompañar a las personas en ese proceso. Muchas veces las personas son conscientes de que tienen que cambiar, pero les da miedo. El acompañamiento que hay que hacer desde la parte que está abajo, el rol de gestión del talento, de recursos humanos, el estilo de liderazgo,
tiene que ser mucho más facilitador, impulsor que controlador, sobre todo si queremos fomentar el aprendizaje social, el aprendizaje informal, que las personas, intentar controlar aquello es más difícil, con lo cual lo que hay que hacer es facilitar espacios, facilitar pues diferentes fórmulas, ¿no? Y parte mucho por el cambio de cultura, entender que el aprendizaje, que no tiene por qué ser expresamente formación, sino que el aprendizaje es forma parte del trabajo, igual que hacer y pensar son partes de nuestro trabajo, aprender tiene que ser parte con eso. Y una parte importante sería además la de tolerar el error, entender el error como una parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, y para finalizar, pues a partir de ahora, ¿en qué queremos centrarnos? Pues sobre todo en analizar todos los datos que se están generando, ¿no? Desde la plataforma e-learning, desde la realización de los ecosistemas. Entonces, queremos ver un poquito eso, qué tendencias de aprendizaje tenemos, qué cursos son los más demandados, qué metodologías están encajando más o incluso aquellas que no encajan con nuestras personas. Y bueno, pues el fin de todo este análisis de datos es centrarnos en la experiencia de nuestro cliente, ¿no? de nuestras personas, para que mejore, realmente para que sea más satisfactoria y que, bueno, pues que cumplamos con todo eso que esperan y que ya veíamos que nos salía un poco mal en esas encuestas en la que mencionaba antes. Luego también, por supuesto, mejorar la eficiencia, no solo en el aprendizaje, sino mejorar la eficiencia en la compañía en general, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, crear esos ecosistemas o crear nuevos ecosistemas que integren todos estos aspectos, ¿no? que estamos identificando. Entonces, bueno, pues a partir de todo este análisis de datos, pues iremos evolucionando poco a poco y, como ha dicho José Luis, pues lo que nos queda todavía porque acabamos de empezar. Y bueno, pues esto ha sido más o menos todo. No sé si hay alguna pregunta. José Luis, no sé si querías aportar alguna cosa más. No, veo un pequeño comentario de una persona que pone en el chat: ¿qué pasa si una persona no quiere cambiar? Yo diría que el número de personas que no quiere cambiar en una organización no supera el 5% y ponemos quizás demasiado foco en ellos. Quizás tenemos que centrarnos en el resto de personas que son más proclives al cambio y que pueden ser impulsoras del cambio. Porque quizás poner el esfuerzo en ese 5% no merece la pena si nos centramos en el centro de la campana de Gauss, en aquellas personas que quieren cambiar y les acompañamos. La gente quiere. La gente quiere. Todos queremos cambiar. Siempre pensamos que los demás, que nosotros sí queremos, pero los demás no. Casi todo el mundo quiere, si es para mejor. Y claro, nada, estamos en las redes sociales, nuestro correo, para lo que se quiera. Y Valeria, tú decides. José Luis, Irax, excelente. La verdad que hermosa la última reflexión con respecto